Buen día con todos. Hoy vamos a desarrollar la decodificación terciaria, que hace parte de cómo nosotros entendemos y comprendemos el lenguaje, cómo se desarrolla en nuestro cerebro y cómo nosotros podemos expresar eso en la comunicación. En la primera parte ya habíamos desarrollado la decodificación primaria y la decodificación secundaria, que nos hablaba de cómo esas pequeñas palabras, de cómo los conectores hacían parte de esas frases y nosotros podíamos ordenar pequeñas ideas. A esas ideas específicas se le llaman proposiciones y es desde allí donde se parte para la decodificación terciaria. Partimos de que la lectura siempre requiere que nosotros descifremos por partes un concepto general. Según Vega, para llegar a una lectura comprensiva total debemos reconocer ciertas frases individuales que nos permitan conectar una idea completa. Como primera parte tenemos el conocer lo que es una proposición. Son pequeñas ideas sueltas que refieren cierto contenido específico y tienen como componentes un sujeto y un predicado. Estas proposiciones pueden tener la característica de afirmarnos o negarnos algo específico. Tomando distintas preposiciones como antecedentes, se pueden obtener determinadas conclusiones, aunque normalmente estas ideas no tienen un sentido completo en sí mismo. Esto se parece mucho al lenguaje de los niños cuando son pequeños, que hilan frases que no tienen como objetivo llegar a una conclusión. Por ejemplo, el niño puede decir: ayer comí, hoy fruta, tengo un nuevo triciclo. Son ideas, pero no tienen al final una conclusión o una idea general a la cual llegar, sino que son ideas sueltas para comunicarse. Desde allí parte nuestro lenguaje, desde las ideas principales para llegar a contenidos más complejos. En el desarrollo de varios textos podemos ver cómo se presentan estas proposiciones y cómo conllevan normalmente a macroproposiciones, que ya son las conclusiones generales que se pueden inferir del texto, y eso lo hace el lector. A eso nos referimos con decodificación terciaria, lo que yo puedo deducir y la parte principal de ese texto que estoy leyendo, las conclusiones muy específicas a partir de todo el contenido que se hila con diferentes proposiciones y llevando consigo también el proceso de decodificación primaria y decodificación secundaria. Hasta los textos escritos más pequeños, sea un párrafo, sea una idea pequeña, tienen como mínimo 2 proposiciones. Desde allí parte lo que se reconoce como una estructura semántica. Una estructura semántica es ya el conjunto de las proposiciones que hilan una idea. También tenemos que dentro de los textos que se desarrollan para la comprensión de las personas, sean libros, ensayos, informes, tienen unas diferentes formas de presentarse ante el lector. Por lo general, los informes suelen ser un poco más directos hacia el lector y las ideas suelen ser más específicas, pero los otros tipos de texto tienen una semántica diferente, una semántica ideativa que le permite al lector ir infiriendo por partes el contexto principal del escrito. Esto se ayuda de un factor importante que es la redundancia. El lenguaje para nosotros los seres humanos, tanto escrito como verbal, tiende a ser muy redundante, tiende a tener muchas ideas que decoran el escrito. A estas frases se le llaman frases secundarias. Ayudan a ilustrar, comparar, complementar y definir. Las frases secundarias acompañan a los pensamientos principales y en la comunicación son realmente muy importantes y son muy decisivos. Nuestro cerebro hace un trabajo muy importante al extraer lo esencial de todo el contenido de ideas, tanto primarias como secundarias, y normalmente los textos suelen estar llenos de muchas ideas secundarias que no se refieren específicamente a la idea principal, pero la adornan, la recalcan y ayudan a que el lector pueda desentrañarla más fácilmente. A todo esto se le llama la limpieza ideativa.
Estas ideas principales no suelen estar específicas en el texto, sino que se las va infiriendo a través del escrito. A esto le llamamos las macroproposiciones, que son las ideas que se extraen de ese contenido, de ese escrito, de esa narración que estamos teniendo frente a nosotros. El lector debe descubrir el propósito del texto, haciendo la separación de ideas y descartando las menos importantes, ya que el escritor suele usar conectores o nexos para hacerle más fácil el trabajo al que está leyendo. Pero ¿te has preguntado cuánto tiempo se demora un escritor haciendo un libro, por más pequeño que sea? Sí, mucho tiempo. Pero no hay nada más satisfactorio o que le dé felicidad que ver su obra terminada y sentir que valió la pena. Un libro son años de sabiduría y conocimiento. Y si valoramos su trabajo, no sería menos hacer un esquema para así resaltar las cosas más importantes de lo que estoy leyendo y poderlas usar en mi presente o en mi futuro, ya que la memoria es débil y suele olvidar las cosas y hacer como si nunca hubiese leído ese libro. Gracias. Hola, mi nombre es Lilian Marcela Blanco y en el día de hoy les estaré compartiendo la parte final de la decodificación terciaria. Recordándoles que la decodificación primaria trata sobre la inauguración de conceptos, donde tratamos de otorgarle un significado a una palabra de acuerdo a los contextos vividos y en las diferentes etapas de crecimiento del niño. Los mecanismos de la decodificación terciaria nos permiten dar un sentido final a un texto, es decir, a un conjunto de palabras. Nuestra decodificación terciaria tiene 5 fases. Esas fases son: el primero es el texto, la segunda fase es la identificación de los macroproposiciones, la tercera fase es la identificación que existe en relación de las macroproposiciones, tenemos la modelación y por último la estructura semántica. Para poder entender cómo podemos extraer estas macroproposiciones, traigo con ustedes un ejemplo. La oración dice lo siguiente: ayer en la sala, él le pasó desafiantemente el libro al estudiante. En ese ejemplo podemos encontrar 4 unidades ideales. Ayer, en la sala, le pasa el libro al estudiante y el libro desafiante. De esta manera podemos comprender mejor de qué se está tratando esa oración. De acuerdo a ella podemos identificar 4 diferentes ideas. No solamente eso, podemos identificar también el verbo del cual se encuentra en la oración, que sería el verbo pasar. De esta manera podemos encontrar que la decodificación terciaria nos permite comunicarnos de una manera fluida y tener diferentes ideas principales sobre un contexto o sobre una idea principal. Por último, tenemos los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Tenemos los pensamientos, las macroproposiciones, la estructura semántica, la modelación y por último, la estructura semántica. Bueno, me permito despedirme y espero vernos en una segunda oportunidad. Hasta pronto.